pocos nos pasamos o pasan la mayor parte de sus vidas tratando de responder preguntas. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas se ponen nerviosas cuando hablan con otras? Otra pregunta podría ser, ¿fumar causa cáncer? ¿Tomar un diplomado sobre diseños experimentales le ayudará a diseñar experimentos? ¿Sí? Hay otras preguntas un poco más difíciles de contestar quizá, pero que en el pasado se han hecho estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto pesa el alma, no? Si es que existe el alma, ¿no? ¿Sí? ¿O la dieta vegetariana hará que las personas pierdan peso? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una amplia gama de preguntas que nos hacemos a diariamente y bueno, pues los que se dedican en la actividad científica siempre están dispuestos a darle respuesta a alguna de estas preguntas. Esta pregunta, por ejemplo, ¿cuánto pesa el alma? Pues tiene el siguiente historial. En el año 1901, el doctor McDougall hizo el siguiente experimento. Seleccionó 6 personas enfermas, dice en el artículo, que 4 sufrían de tuberculosis, 1 de diabetes y 1 por causa desconocida. ¿Sí? A fin de cuentas, en una persona logró determinar que al morir se redujo su peso 3/4 partes de una onza, algo aproximado como 21.3 gramos. Repitió el experimento en 15 perros, no encontré pérdida de peso en perros y tomó esto como una prueba de que su hipótesis era correcta, que los humanos tenían alma y los perros no. ¿Alguien quisiera comentar sobre este experimento ya un poquito de los que ya conocemos? ¿Qué fallas podría haber tenido este experimento? ¿O creen que el tamaño de muestra era suficiente? Buenas Así tardes. como, sí, buenas tardes. Adelante, Bueno, adelante, me llamo, profesor. soy José Sí, Ulises González. Eso sí, precisamente, el tamaño de la muestra, yo considero que no es representativa. sí. Son demasiadas pequeñas, ¿verdad? Y al fin y al cabo, pues solamente eh, Buenas tardes. utilizó el término digo, el dato de una sola persona. Sí, adelante, buenas tardes. También podría ser el hecho de que la masa corporal que tiene una persona en relación a un perro es desproporcionada. Entonces, quizás no utilizó la herramienta correcta para medir el peso, la diferencia de peso de un perro a comparación con la diferencia de peso de un humano. Sí, ok. Sí, es correcto. Sí. ¿Alguien más? Mis colegas veterinarios, ¿qué opinan sobre la pérdida de peso en los perros, por ejemplo? Bueno, este caso ha sido realmente conocido en muchos ámbitos, incluso en una de las películas donde protagonizan Champagne y Naomi Watts, precisamente se llama así, ¿no? 21 gramos, ¿no? Y se refiere básicamente a este evento o esta situación en que se quiso medir el peso del alma, ¿no? Para demostrar que existía o que existe, ¿no? Ok. En otro caso, otro experimento bastante lejano en el tiempo, sobre la dieta vegetariana, una pregunta que si hará que las personas pierdan peso, ¿sí?
Allá en el Imperio Babilónico, Nabucodonosor II es el soberano babilónico más conocido en la cultura occidental y en la islámica, y a partir de su mención en la Biblia, dado que tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén. Nabucodonosor II, y como era su costumbre en su reino, quería que los cautivos que obtenía de las invasiones que hacía, le sirvieran en su corte, por lo que ordenaba a su supervisor, ¿sí?, que buscara niños a quienes no tuvieran defecto alguno, y más bien que fueran sabios, fueran inteligentes, muchos conocimientos, ¿sí?, muchas habilidades también, ¿no? En una de esas, hubo un niño, ¿sí?, uno de los niños favoritos, llamado Daniel, se negó a tocar la comida de la realeza. Bueno, las costumbres de ellos, pues era no comer ese tipo de comida, cárnicos, vinos, etcétera, en la que se servía ahí en la realeza, ¿no? Entonces, su capataz apenas tenía miedo que el rey se diera cuenta de esa negativa, dado que se creía que el consumir cárnicos, ¿verdad?, pues daba mucha fortaleza a las personas, ¿no? Entonces, Daniel trató de asegurarle al capataz que la dieta vegetariana no disminuiría su capacidad para servir al rey, y le propuso un experimento. Apenas se hace una pregunta en esta causalidad. ¿Una dieta vegetariana hará que mis sirvientes pierdan de peso? Y Daniel le propone una metodología con 2 grupos de personas. El grupo A, alimentado con dieta vegetariana, ahora lo conocemos como una intervención, ¿sí?, en el ámbito médico. Y el grupo B, un grupo control, que recibe la dieta de la realeza, ¿no? Después de un tiempo, se observó si había alguna diferencia medible entre los 2 grupos de personas. Si existiera alguna diferencia, sería atribuible al efecto de la intervención, ¿sí? Hoy en día llamamos a esto un experimento controlado, ¿no?, que es muy común hacerlo, ¿no? Bueno, lo crea o no, la historia bíblica de Daniel resume de manera profunda la conducta de la ciencia experimental en la actualidad. O sea, básicamente es lo mismo que se hace actualmente, ¿no? ¿Cómo miden o cómo los científicos miden las cosas? Bueno, pues los químicos y los físicos han dedicado muchas horas a desarrollar unidades de medida estándar, o por ejemplo, unidades de longitud, unidades de masa, unidades de capacidad, ¿sí? Tenemos instrumentos de medición, básculas, metros, no sé, si quiero medir hay muchos instrumentos científicos de medición, ¿sí? Entonces, es bastante fácil hacerlo de esta manera cuando uno dispone de un instrumento de medición, ¿sí? Decimos que las medidas que tomamos o los datos que tomamos son más objetivos, ¿no?, como tal, ¿no? Así, entonces es bastante fácil desarrollar escalas de medición para propiedades que se pueden observar directamente, como altura, masa y volumen, como lo dice aquí la presentación. Sin embargo, rara vez se tiene este lujo en psicología u otras ciencias sociales, porque estamos interesados en medir constructos que no se pueden medir directamente. En cambio, confiamos en medidas indirectas. Por ejemplo, ¿qué tanta ansiedad muestro en este momento, ¿no?, al estar exponiendo, ¿no? Si me dicen la escala de 1 a 10, o por ejemplo, otro ejemplo, si una persona llega con cierto dolor, pregunta del médico quizás sea en la escala de 1 a 10, ¿cuánto es tu dolor, no? Entonces, se habla de que es una
medida más indirecta, ¿no? O de alguna manera más subjetiva, ¿no? Entonces es más complicado todavía, bueno, en el ambiente de la psicología y de las ciencias sociales, tomar estas medidas, ¿no? Allá por el año de 1946, Stevens pues publica un artículo científico en Science donde establece las medidas de medición, ¿sí? De cómo se miden las variables, ¿no? Entonces, por ahí, él establece una clasificación de 4 escalas de medición: la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón, ¿no? Y bueno, determina que, por ejemplo, que para la igualdad, para la nominal, pues podemos determinar, es una determinación de la igualdad, ¿sí? ¿Y qué es estadísticamente permisible? Por ejemplo, podemos determinar número de casos, porcentajes, la moda, hacer tablas de contingencia, ¿sí? Hacer correlaciones, asociaciones, ¿sí? Entre hileras, ¿sí? Por ejemplo, entre las variables, ¿sí? Una segunda escala de medición, ¿sí? El ordinal, la determinación de mayor a menor. En este caso, pues nosotros ya podemos de alguna manera clasificar qué es mayor, qué es menor. O sea, estamos hablando ya de rangos, ¿no? ¿Sí? Los datos pueden ordenarse de mayor a menor o de menor a mayor, ¿no? Es indistinto, ¿sí? Una escala superior, pues, se le conoce como escala de intervalo, donde también podemos hacer la determinación de la igualdad de los intervalos de las diferencias, pero se habla de que no existe un cero absoluto en este caso, ¿no? En esta escala de medición de intervalo, ¿sí? Donde nosotros podemos calcular la media, la desviación estándar, los rangos, las asociaciones, incluso el producto momento de correlación de Pearson, ¿sí? Y finalmente, bueno, en la escala más alta, que podemos obtener mayor cantidad de información, pues podemos determinación de igualdad de razones, ¿no? Estas escalas de medición, como lo dice aquí, son fundamentales en estadística y análisis de datos porque determinan qué tipo de análisis estadísticos se pueden aplicar a los datos, ¿sí? Las escalas de razón permiten la mayor cantidad de análisis, mientras las escalas nominales permiten los análisis más limitados. Ciertamente, para algunas variables es muy complicado y muy difícil, como les decía, utilizar la escala de razón. O sea, difícilmente podemos asignarle, no tenemos instrumentos de medición. Por ejemplo, en psicología como tal, bueno, tenemos cuestionarios, tenemos recabar información, pero bueno, no son datos cuantitativos como tal, ¿no? Entonces, para cada tipo de variable, pues tiene de alguna manera un tipo de escala, ¿no? ¿Sí? Aunque otras, por ejemplo, en otros tipos de variables, pues sí podemos utilizar prácticamente las 4, ¿no? Vamos por partes. Entonces, la escala nominal clasifica datos en categorías mutuamente excluyentes, sin un orden específico. Por ejemplo, género, o sea, hombre y mujer, o sea, la raza. Por ejemplo, si hablamos de los animales, pues tenemos diferentes razas, color de ojos, tipo de sangre, A positivo, A negativo, O positivo, etcétera, ¿no? O también hablamos mucho de, por ejemplo, la religiosidad, ¿no? ¿Qué religión practica uno? ¿Sí? O también en el ámbito biológico, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos o queremos hacer pruebas de efectividad biológica, decimos, bueno, el insecto, como resultado de la aplicación, puedo clasificarlo como vivo o muerto,
¿sí? En la probabilidad como éxito o como fracaso, ¿no? Y en ese caso, cuando tenemos dos resultados, hablamos de que esos datos siguen una distribución binomial, ¿no? Y cuando nosotros involucramos más de uno, pues puede ser trinomial o multinomial de manera general, ¿no? Cuando tenemos varias categorías, incluso aquí se les conoce como datos categóricos, como tal, ¿no? ¿Qué tiene de bueno la escala nominal? Pues es muy simple en la recopilación de los datos. Es una escala cualitativa, ¿sí? Los números, si bien es cierto que nosotros podemos etiquetar, o sea, los números se utilizan para identificar los objetos. Por ejemplo, el número de las placas de automóviles, o sea, no tienen un significado real, ¿no? Cuantitativo, sino simplemente es un valor cualitativo que nos indica, pues está identificado por un número, ¿no? Una combinación de números y letras, ¿no? En el caso de los automóviles, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene? Permite clasificar y categorizar datos. Facilita entonces la identificación de grupos o categorías, ¿sí? Entonces, los datos nominales son fáciles de analizar estadísticamente. ¿Qué estadísticas permisibles tenemos aquí? Se pueden calcular tablas de frecuencias y estas tablas de frecuencias se pueden analizar como tablas de contingencia de alguna manera, ¿no? Como porcentajes se puede calcular la moda, que es un valor que se repite, ¿sí? O como ya he comentado, pues calcular también medidas de asociación. Y así hay varios métodos estadísticos dependiendo de cuántas variables nosotros estamos tratando de comparar, ¿no? Ejemplos en el área agronómica, déjenme decirles, pues yo soy ingeniero agrónomo y de alguna manera, pues mi presentación está un poco sesgado hacia esa área, ¿sí? Ejemplos tenemos, bueno, por ejemplo, el muestreo de larvas de moscas de la fruta en mangos de exportación. Lo que importa es si tiene o no tiene, ¿no? Finalmente el hombre establece eso, no interesa tanto cuántas larvas puede encontrar por cada fruto, sino simplemente el fruto tiene o no tiene, ¿no? O ahora con el caso del gusano barrenador del ganado, ¿no? Que pues la idea es detectar, ¿sí? Detectar si los animales tienen gusanos, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede aplicar también a través de un modelo estadístico que sigue, como que representa este tipo de variables, ¿no? La escala ordinal. La escala ordinal clasifica datos en categorías en orden y jerarquía, pero las diferencias entre las categorías pueden ser o no iguales, ¿sí? Esta escala ordinal a veces se confunde un poco con la escala de intervalo, pero más adelante veremos lo de la escala de intervalo. Ejemplos que tenemos, por ejemplo, la posición en una competencia. Nosotros sabemos que en una competencia, pues el primer lugar, a decir, en 100 metros planos, si llega en 10 segundos, el segundo, pues, mejor llegó en 10.5 segundos, ¿no? O el tercer lugar en 15 segundos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una distancia, en este caso, igual del primero al segundo y del segundo al tercero, ¿sí? Otro ámbito donde se aplica es la clasificación de productos o servicios. Nosotros si entramos a Amazon, por ejemplo, pues vemos los productos que tienen 1 estrella, 2 estrellas, 4, 5 estrellas, y en base a eso, pues nosotros determinamos a ver, no sé, qué tan vendido, qué tan preferido es ese producto, ¿no? También mide el grado de satisfacción con un servicio. Por ejemplo, puedo armar una escala que vaya de muy satisfecho a de muy insatisfecho, que no está satisfecho, a muy satisfecho, por ejemplo. Entonces, son escalas que puedo usar, digamos,
escalas que va en esa vertiente y que puede incluir, no sé, 5. Normalmente se utilizan 5, 7, 9, ¿sí? Aunque algunos han dicho que pues, es preferible utilizar 4 opciones, ¿no? 4 o 6 opciones, ¿no? También no necesariamente tienen que ser números nones, ¿no? También el grado de acuerdo con una afirmación, o sea, estoy totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, a totalmente de acuerdo. Entonces, va en ese sentido. Y bueno, viendo estos ejemplos, viene a nuestra mente, pues, la aplicación generalmente de encuestas, ¿sí? Nosotros, cuando vamos bueno, a algunos restaurantes, como una encuesta de salida, le ponen una carita triste, una carita, no sé, neutral, y una carita feliz, por ejemplo, ¿no? Para decir que también te atendieron en el restaurante, ¿no? Bueno, con punto número 2 permite comparar variables en términos de orden o jerarquía sin necesidad de conocer la magnitud exacta de las diferencias entre ellos, ¿sí? Esto facilita la comparación relativa y la agrupación de datos. Se utiliza en estudios de marketing, satisfacción y en la medición de actitudes, preferencias y opiniones, ¿no? También para esta categoría ordinal, pues generalmente venimos aplicando métodos estadísticos no paramétricos, aunque no está muy claro, porque eso podemos ver nosotros artículos científicos, donde a pesar de que nosotros vamos a decir si en este caso de grado de satisfacción de un servicio, yo pongo un 1 para muy satisfecho, a un 5 para muy satisfecho, entonces yo puedo tomar esos números y lo más recomendable es hacer estadística no paramétrica. ¿Por qué? Porque los números de 1 al 5 solamente indican la posición del grado de satisfacción. Entonces, en este caso, lo más recomendable sería, pues, recomendar una estadística no paramétrica. Sin embargo, en los artículos vemos repetidamente que algunos hacen estadística paramétrica, ¿sí? Ok. Como decía, bueno, en general se utiliza en estudios de marketing, satisfacción y medición de actitudes, preferencias y opiniones, ¿no? Ejemplos en el área agronómica, por ejemplo, es la clasificación, ¿sí? Que hace, por ejemplo, del nivel de madurez en frutos de banano, ¿no? O sea, una clasificación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? O también en las enfermedades de plantas, ¿qué tanto puede estar dañado o un nivel de infección que presenten las hojas, ¿no? Entonces también aquí son como datos arbitrarios. Claro, un 0 indica ausencia, ¿sí? Y un 6 indica pues que la máxima cantidad de signos de la enfermedad que se encuentra, ¿no? Y de esa manera también, dependiendo de la severidad, pues, o sea, entonces son como escalas ordinales, ¿sí? Que nos indica que a mayor número, pues es un daño mayor, ¿sí? Y a menor es un daño menor, pero efectivamente no tienen que ser porcentajes de severidad equidistantes entre sí, ¿no? ¿Sí? El otro, aquí lo voy a agrandar un poquito más, el otro caso que se utiliza es la evaluación sensorial, ¿sí? El área de alimentos, ¿sí? Digamos la evaluación sensorial, donde generalmente se utilizan escalas hedónicas, ¿sí? Que van de 1 hasta el 9. Y bueno, aquí de que empiezas desde el 1, que es me disgusta muchísimo, hasta me gusta muchísimo, ¿no? Teniendo un 5 como ni me gusta ni me disgusta, ¿no? Entonces, digamos, en las pruebas organolépticas se utilizan mucho
estas escalas de medición, a ver qué tanto tiene aceptación el producto. Y vuelvo a repetir, también generalmente lo que se recomendaría aquí es hacer una estadística no paramétrica, pero uno ve en los artículos científicos y ahí encontrará uno de que hay muchos artículos que pues utilizan estadística paramétrica, ¿no? Me interrumpe, por favor, si en algún momento no entienden lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Escala de intervalo. La escala de intervalo es una escala superior, ¿sí? al de ordinal, ¿sí? Y proporciona datos cuantitativos sobre el orden y las diferencias entre valores, pero no existe un cero absoluto. Mucho se habla de la temperatura, ya sea en grados Celsius o grados Fahrenheit, porque dicen que 0 grados centígrados, pues no significa ausencia de calor, realmente. Existen otros índices que se relacionan con esta categoría, ¿sí? Como el índice de promotores netos, que es una métrica que mide la lealtad de los clientes a una empresa, basada en la probabilidad de que recomienden a la empresa a otros. Se dice que se calcula restando el porcentaje de detractores, clientes insatisfechos, del porcentaje de promotores, clientes leales y satisfechos, ¿no? Entonces, este índice pues utiliza escalas sencillas, una escala de 0 a 10, qué tan probable es que recomiende el producto o servicio o la empresa a un amigo o colega, ¿no? Así dice la teoría, ¿verdad? Y bueno, los resultados como tal, los clientes clasifican en 3 categorías según su propuesta. Por ejemplo, los promotores, aquellos que responden con 9 o 10, altamente probables de recomendar, o aquellos pasivos que responden con un 7 o 8, ¿sí? Como neutrales clasificados, o los detractores que responden con un 6 o menos, ¿no? Entonces, son índices que les sirven mucho a las empresas para medir el índice de satisfacción, ¿sí? El otro es la escala de Likert, ¿sí? Que voy a comentar un poquito más adelante, y la escala de matriz bipolar, ¿no? Okay. Entonces, la escala de intervalo permite realizar comparaciones cuantitativas precisas entre variables, cuantificar diferencias y relaciones con mayor rigor. Y además, realizar análisis estadísticos más completos, como el cálculo de la media, de la desviación estándar, también de la correlación. Comentaba la correlación del producto momento de Pearson, ¿sí? Aunque puede ser también la correlación no paramétrica, ¿no? La de Spearman. La naturaleza numérica de la escala de intervalo permite aplicar una amplia gama de análisis estadísticos, ¿no? Ya lo comenté, todo esto. En cuanto a los ejemplos, y quise profundizar aquí porque seguramente hay colegas que tienen en sus actividades utilizan escalas de Likert, ¿sí? Dice que es un método psicométrico utilizado para medir actitudes, opiniones y creencias sobre un tema. Y la escala, por ejemplo, cómo le fue la experiencia con la comida, ¿sí? Y pues si estaba picante, aburrida, agradable. Y acá arriba pone si era mucho, poco, neutral, poco, mucho, ¿no? Existe otra tabla de matriz bipolar que muestra dos extremos de una escala en los extremos establecidos por el administrador de la encuesta, ¿sí? Y aquí vemos que hay como lo dice, por una parte se mide acá qué tan picante, aburrida y agradable, y acá qué tan suave, emocionante o desagradable, ¿no? Entonces, es una escala que se utiliza también para evaluar preferencias, ¿sí?
La escala e intervalo, la mayoría de las pruebas estadísticas que utilizamos en psicología se basan en datos medidos en una escala de intervalo. Para afirmar que los datos son de intervalo, debemos de asegurarnos de qué intervalos en la escala representan diferencias iguales en la propiedad que se mide. Por ejemplo, si un psicólogo tomara varias personas con fobia a las arañas, les mostrara una araña y le pidieran que calificara su ansiedad en una escala de 10 puntos, para que esta escala fuera de intervalo, la diferencia entre las puntuaciones de ansiedad de 5 y 6 debería ser igual a la diferencia entre, por ejemplo, 1 y 2 o 9 y 10. ¿Sí? Entonces, se tiene que tener un pleno conocimiento de qué escala se podría utilizar, pero que nosotros podamos calcular diferencias basadas en el hecho de que la cantidad de ansiedad, por ejemplo, de 1 a 2 es lo mismo que de 5 a 6 y es lo mismo que de 9 a 10 o de 8 a 9 o de 7 a 8, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo, si tuviéramos 4 personas con fobia, ¿sí? Por ejemplo, la primera persona, Nicola, tiene 10. Fobia, ¿no? Robin 9, Dave 2, Esther 3. Una escala de intervalos significaría que la ansiedad adicional que muestra Esther, que tiene 3, experimenta subjetivamente en comparación con Dave es igual a la ansiedad adicional que Nicola experimenta en comparación con Robin. O sea, quiere decir que si Esther tiene una ansiedad adicional de 1 con respecto a Dave, bueno, pues que entonces Nicola tiene esa misma situación con respecto a Robin, ¿no? Entonces, en resumen de cuentas, la escala de intervalo tiene que hacer de alguna manera diferencias similares, lo que no ocurre, la escala de intervalo, diferencias similares, por ejemplo, lo que no ocurre, por ejemplo, en la escala de ordinal, ¿no? En la escala ordinal también puede ser, desde luego, distancias iguales, o sea, equidistantes, pero no necesariamente, ¿no? Escala de razón. Proporciona datos cuantitativos continuos. Bueno, me faltó comentar que también, en este caso, los datos se consideran cuantitativos, ¿no? En el caso de intervalo, ¿no? La escala de razón proporciona datos cuantitativos continuos o discretos sobre el orden basado en un cero absoluto, lo que permite calcular diferencias entre valores. Por ejemplo, estatura, peso, edad, número de hijos. Aquí en la escala de razón, entonces, nosotros podemos identificar dos tipos de variables. Las cuantitativas, que son continuas, y que yo les comento a los estudiantes, bueno, pues que son, es una escala, la cuantitativa continua es aquella con la que nosotros utilizamos instrumentos de medición, ¿sí? Y la otra sería la variable cuantitativa discreta, ¿no? O sea, por ejemplo, número de hijos, ¿sí? O, por ejemplo, número de insectos que encuentro en campo, un número de plantas, ¿sí? Entonces, son escalas cuantitativas discretas que también se les conoce como conteos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la estatura, nosotros, ¿por qué se le llama continua? Porque todo depende de la precisión del dato que nosotros estamos tomando, todo depende de la exactitud de nuestro instrumento de medición. La estatura, por ejemplo, yo lo puedo tomar en metros, por decir 1.7 metros, pero también podría tomarlo en centímetros, 170 centímetros, ¿sí? Y así, aunque estamos acostumbrados, por ejemplo, si yo voy en carretera, dice, no, pues yo voy a kilómetros por hora, no digo, no estoy acostumbrado a decir a metros por segundo, ¿no? O estoy a una distancia no sé, de aquí de la Ciudad de México, a Villahermosa, no sé, 900 kilómetros. No estoy acostumbrado a dar una cifra, digamos, en centímetros o en milímetros, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros utilizamos cierta escala dependiendo
dependiendo de la variable que estamos considerando y tal, ¿no? Las ventajas de la escala de razón son que tienen un cero absoluto. Eso significa que un cero de estatura es que no existe, pues, ¿no? Un cero de peso, pues es que no hay nada de peso, ¿no? Una edad de cero, pues también no existe, ¿no? Esto nos permite generar intervalos iguales, la posibilidad de comparar magnitudes y hacer análisis estadísticos más avanzados y predictivos, ¿sí? Podemos hacer divisiones, ¿no? De hecho, ¿no? Permite también calcular las medias, la mediana, la moda, realizar operaciones, prácticamente todas las operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, se habla, regresando al diapositiva número 1, y en cómo estaba aquí ordenado, se habla de que la escala de razón pues es superior a los demás, aunque vuelvo a insistir, en algunos ámbitos tenemos ninguna posibilidad de utilizar otras escalas de orden superior, ¿no? Sí. Regreso. Y aquí, bueno, un ejemplo o ejemplos, por ejemplo, cuando hacemos determinaciones en equipos de laboratorio, bueno, pues son escalas de razón, igual a la altura de las plantas. Como les decía, mi exposición pues está un poco sesgado al área agropecuaria. Ok. La pregunta aquí, ¿qué y cómo medir, no? ¿Cómo saber si un gato padece dolor? ¿Sí? ¿Cómo nos podríamos imaginar de cómo podríamos evaluar eso? ¿Sí? ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Colegas, profesores. Quizás, doctor, por sus expresiones, ¿no? Por su comportamiento, a lo mejor tiene como sus orejitas caídas, se le ve como un poquito deformadito su fase, pues su cara. Ujú. Quizás Ok, pudiera gracias. ser así. Gracias, El maestro gracias. José Luis Sí, quiere participar. adelante. Sí, adelante. Adelante, maestro José Luis. Sí, profesor. Flor, la doctora Flor. Hola, hola doctor. Hola. ¿Cómo medir si un animalito, un gato, siente dolor? Quizás sería tocarlo, porque regularmente, como dice la doctora Concepción, ellos expresan tocar la parte y dependiendo del nivel de expresión o de grito que el animalito muestre o cómo se irrita el animalito, pues diríamos qué tan grande es el dolor que el animalito está sintiendo, desde mi lógica, doctor. Sí, gracias. Sí, desde luego que hay situaciones son bastante complejas, ¿no? Yo, bueno, recuerdo cuando mis hijos eran bebés, iba con el pediatra y todavía mi preocupación es que como todavía no sabían hablar, pues cómo saber qué es lo que les duele, ¿no? Bueno, en el caso de los animalitos, pues seguramente los colegas veterinarios pues tienen desarrollado toda una metodología para saber, ¿no? Cómo medir, cómo saber si un gato padece dolor y todavía más complicado qué tanto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a través de sus expresiones, así como muestra esta diapositiva, o también pues a través de una auscultación propiamente, ¿no? Entonces, sí, hay situaciones donde no es tan fácil, ¿no? Así como medir, digo, como
como sacar una cinta métrica y decir, bueno, mide tanto, ¿no? O pesa tanto, ¿no? Sino que son como variables más complicados de medir, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo caracterizar las semillas? Yo puedo, en un momento dado, decir, no, pues, mido el tamaño, la forma, el color, en una clasificación. Entonces, estoy haciendo quizás una clasificación, pero si me voy más allá, a lo mejor profundizando, a lo mejor me interesan otras variables como los contenidos que tienen, no sé, contenido proteico o no sé, compuestos secundarios que puedan tener. Depende todo del objetivo que se persiga en una investigación, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando nosotros queremos los niveles de daño de una enfermedad. Y me gusta esta diapositiva porque en todo momento yo puedo hacer un muestreo o debo de hacer un muestreo, ¿no? Tomar una muestra y entonces, dependiendo de la profundidad con la que yo quiera conocer el nivel de daño, ¿no? Porque a simple vista yo puedo decir, pues, ver la parcela de lejos y decir, no, pues está, no sé, más o menos dañado, ¿no? Si me acerco a un poquito más, quizás yo tomé la decisión y decir, no, pues voy a contar el número de plantas que están enfermas y voy a obtener un porcentaje, ¿no? ¿Sí? Pero si me voy más, todavía más profundamente, pues a lo mejor todavía puedo hacer una clasificación de aquellos niveles de daño que muestra cada una de las plantas, ¿no? Entonces, eh, la variable que uno va a utilizar, o sea, en una investigación, propiamente depende de qué tan preciso, tan profundo tú quieras conocer esa variable, ¿no? Y a veces quizás no es necesario profundizar tanto, ¿no? Todo depende del área, todo depende del área de conocimiento también en la que nosotros nos estemos desenvolviendo, ¿sí? Otra cosa que sucede, ¿verdad? Es que debemos estandarizar la forma en cómo medimos las cosas, o al menos en los artículos científicos, pues debemos especificar claramente cómo hemos hecho el experimento. Y les pongo este caso. Suponga que un científico X1 plantea la hipótesis de que un compuesto químico produce la explosión del cerebro de los ratones. Bueno, pues un día alimentó a 20 ratones con el compuesto A y de hecho sus cerebros explotaron. Pasan unos años y aparece otro científico, X2, y muestra que cuando alimentó a sus ratones con el compuesto A, sus cerebros no explotaron. ¿Por qué podría ser esto? Aquí hay dos problemas que están relacionados con la medición. Ambos científicos evaluaron la explosión cerebral de la misma manera o cómo se imagina, ¿no? ¿A qué se refiere? Muchas veces nosotros no especificamos exactamente qué significa para mí, para ti, para aquel, o sea, lo que es una explosión cerebral. O sea, podemos estar pensando en que algo así como que se destruya en pedazos y se desintegra, o simplemente, bueno, pues algo ocurre allá adentro y que externamente no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, puede suceder que el científico segundo, ¿sí? Puede haber alimentado a los ratones con menos compuesto y por eso, pues no ocurrió tal cosa. O también que podría haber medido su resultado de diferente manera, ¿no? A eso me refería cuando comenté sobre que debemos de tipificar exactamente qué es lo que queremos decir con cada término que utilizamos en la expresión escrita, ¿sí? Entonces, es importante dar todos los pormenores, ¿no? Como dice aquí, bueno, pues la cantidad que se utilizó, ¿sí? Con un lujo de detalle, ¿verdad? Y por eso muchas veces cuando nosotros escribimos un trabajo científico, a veces nos lo regresan y dicen, no, pues tienes que dar más detalles de cómo lo hiciste, ¿no?
Existen diferentes métodos y técnicas para hacer investigación, ¿no? En las investigaciones, los métodos y técnicas son herramientas fundamentales que validan los descubrimientos y la adquisición de nuevos conocimientos. Estos brindan rigor a la búsqueda de información, recopilación de datos, análisis y discusión de resultados. Desde el punto de vista empírico, y al menos para el área de la biológica, pues hay dos métodos principales, que es el método observacional y el método experimental, ¿no? ¿Sí? Hay otros, ¿sí? Como en la medicina, estudios de casos, ¿no? En otros ámbitos también, métodos históricos, etnográficos, etcétera. Muchos hablan de unos 15 tipos de métodos, ¿no? Pero vamos a enfocarnos a los métodos observacional y experimental, ¿no? Si bien es cierto también, dentro del método experimental hay un tipo de métodos que se conoce como cuasi experimental, ¿no? ¿Sí? Ahorita voy a comentar más adelante sobre eso. El método observacional. La observación es fundamental para recabar datos y entender fenómenos. El método observacional consiste en examinar sucesos, conductas o acontecimientos. En general, el investigador observa, toma registros y se abstiene de intervenir en los fenómenos, ¿sí? O sea, uno observa el fenómeno en la naturaleza, ¿no? Puede ser que, digamos, yo tenga la idea de que existen tres tipos de vegetación, ¿sí? Y en esos tres tipos de vegetación yo simplemente voy, colecto y declaro que hay más moscas en un tipo de vegetación que en otro, ¿no? Entonces, solamente lo que estoy haciendo es tomar datos. Y en este caso lo que yo necesito es un esquema de muestreo. ¿Cómo recolectar esos datos? ¿Sí? Pero no estoy haciendo ningún tipo de control en el método observacional, ¿sí? No obstante, también hay investigaciones que plantean diseños de observación del participante. Eso se da en estudios sociales en los que los investigadores y los sujetos participantes colaboran en la solución de un problema, ¿no? Entonces, tiene también sus detalles el método observacional. Les pongo un ejemplo aquí, el área entomológica, donde se midió, por un lado, en esta curva que ustedes observan, esta curva color negro, es la curva de la presencia de una plaga, haciendo muestreos en palma de coco. No tenemos una plaga, pero acá esta línea azul representa al depredador. Bueno, podremos decir que al menos en estos puntos, cuando incrementa la plaga, también incrementa ligeramente el depredador. También podremos decir que quizás la depredación no es suficiente porque se ve muy escasa, ¿no? Sí, de alguna manera. Podemos ver aquí en ese otro pico que también incrementa, cuando incrementa la plaga, también incrementa el depredador, o aquí más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de análisis estadístico podríamos hacer? ¿Existe alguna relación de causa-efecto? Es pregunta, a ver si quisieran apoyarme en este sentido. ¿Hay alguna relación de causa-efecto en estas dos variables? ¿O no lo hay? ¿Por qué sí lo hay o por qué no lo hay? Sí, Adelante, adelante, profesor. doctor. Sí, adelante, profesor. Sí, debe haber una correlación, a lo mejor no está exacta o tan evidente, pero el comportamiento de ambas gráficas puede ser coherente. Quizás no tan amplia, pero sí hay alguna coherencia o correspondencia entre ambos comportamientos. Pero ¿podría sugerirse alguna relación de causa-efecto? Yo creo que sí, porque
Yo pienso que no, doctor, porque se ve muy, la línea no se ve, no hay muchos datos y no se ve muy apegado a una línea imaginaria de una gran media que agrupa todos los datos. No se ve una tendencia. Ok, gracias. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que podemos nosotros obtener? Quizás un coeficiente de correlación, donde obviamente podríamos obtener qué tan cercano es a 1 y de esa manera decir si es significativo o no. Pero el detalle es que nosotros estamos en campo abierto y no estamos controlando. O sea, nosotros oponemos por la tendencia de los datos que podría darse una correlación, pero una relación de causa-efecto solamente se puede obtener cuando nosotros controlamos las poblaciones de estas. Vaya, en el campo pueden haber otros factores que estén afectando, quizás estos bajos que tiene es por efecto de la precipitación o por la época del año, etcétera, debido a las temperaturas, ¿sí? Entonces, están involucrados otros factores que seguramente nosotros no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la regresión lineal, se declara una variable dependiente, una variable independiente. Vamos a decir que si este fuera la dependiente, ¿sí? Que esta población depende del depredador. No podemos decir eso. Simplemente podemos decir que existe una correlación, ¿sí? Entre las variables, pero a ciencia cierta no sabemos si eso es justamente, hay una dependencia, ¿no? Entonces, en los estudios observacionales, justamente podemos hacer comparaciones como por ejemplo entre los promedios o podemos hacer correlaciones, pero no una regresión lineal, donde nosotros establecemos claramente que existe una variable dependiente de una variable independiente, ¿sí? Una variable respuesta de una variable predictora, también dicho de otra forma, ¿no? Respecto al método experimental, bueno, la experimentación es de suma importancia para comprobar los resultados de observaciones y mediciones, tanto en laboratorios como en estudios sujetos a condiciones controlados. En los métodos experimentales, el investigador introduce variables con el objeto de determinar la relación de causa-efecto entre fenómenos, ¿sí? Aquí sí, en el método experimental nosotros estamos estudiando, o estaríamos estudiando, una relación de causa-efecto. De esta forma, los científicos recrean situaciones concretas, manipulan variables independientes y observan qué resultados se producen, ¿sí? Ejemplo. En un experimento donde, bueno, podemos nosotros evaluar dosis de nitrógeno, kilogramos de nitrógeno, sabemos que el nitrógeno, pues, es un elemento importante para el desarrollo de las plantas, para obtener mejores rendimientos. Si nuestra variable respuesta es toneladas por hectárea del, vamos a decir, de maíz, entonces, claro que nosotros podemos pensar con cierta lógica de que a medida que nosotros vamos incrementando la cantidad de fertilizante nitrogenado, también va a incrementar el rendimiento, ¿no? Entonces, pero en este caso, para estar seguro que la respuesta de toneladas por hectárea se debe justamente a la incorporación de nitrógeno, necesitamos controlar otras variables, como cuáles. Necesitamos controlar enfermedades, necesitamos controlar plagas, necesitamos que esté bien, ¿cómo se llama? Hídricamente bien, necesitamos controlar malezas, ¿sí? Eso se les conoce como factores de confusión y que pueden ser evitables, o sea que de alguna manera podemos evitarlos si nosotros hacemos un experimento controlado, ¿no? Donde únicamente queremos verificar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre
el rendimiento. Desde luego que hay otros factores que no los podemos controlar o difíciles de evitar. Por ejemplo, la variabilidad genética de la semilla de siembra. Por más que yo piense que estoy sembrando semillas del mismo tamaño, ¿sí? De la misma variedad, ¿sí? Pues difícilmente difícilmente se puede evitar la variabilidad genética de esas semillas, ¿no? Por ponerlo como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso se les conoce como factores no controlables, ¿no? El objetivo entonces de un experimento como tal, digamos nosotros experimentos, es estudiar la relación causa-efecto. Y para eso tenemos que manipular las variables, ¿sí? Tenemos que hacerlo bajo condiciones controladas, ya sea en condiciones de laboratorio o en condiciones de campo. Ambos enfoques tienen 4 similitudes. Son empíricos, ¿sí? Ambos métodos intentan recopilar evidencia a través de la observación y la medición que otros puedan replicar. Este es muy importante, que otros puedan replicar, ¿sí? Este proceso se le conoce como empirismo, ¿no? La medición. Ambos métodos intentan medir lo que sea que se esté estudiando, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de medir cuantitativamente, mucho mejor, ¿no? Repetibilidad. Ambos métodos buscan asegurar que los resultados puedan ser replicados por otros investigadores, ¿sí? Objetividad. Ambos métodos buscan responder la pregunta de investigación de manera objetiva. Cuando nosotros realizamos un experimento, necesitamos de un diseño experimental. Cuando nosotros hacemos un estudio observacional, necesitamos de un diseño de muestreo, un diseño de encuestas, ¿sí? Hay un método que se utiliza en la medicina, ¿verdad? Que se conoce como experimentos cuasi experimentales, ¿no? En ese caso, no se utiliza la aleatorización, ¿no? Entonces, por eso se le denomina con ese nombre, ¿sí? Sin embargo, los métodos observacionales y experimentales tienen una diferencia fundamental. Les decía, la manipulación de las variables se realiza en los experimentos. En los métodos observacionales simplemente se hacen las observaciones o se toman datos, ¿sí? De manera muy general, y bueno, dado que vamos a ver dentro de los análisis estadísticos, vamos a ver planteamientos de hipótesis, etcétera, para llegar a conclusiones válidas con respecto a los datos que vamos a estar analizando. Pues es necesario recordar lo que son las directrices para diseñar un experimento, ¿no? Reconocimiento del problema, incluyendo el objetivo, por supuesto. La hipótesis de investigación. A partir de la hipótesis de investigación, pues uno puede establecer las hipótesis estadísticas. Selección de la variable o respuesta o variable respuesta. ¿Qué variables nosotros estamos interesados, no? También, ¿qué factor o qué factores y sus niveles estamos interesados en evaluar? La selección del diseño experimental. Y aquí nos remite a la selección de la unidad experimental, número de réplicas o repeticiones en algunos ámbitos. En el agronómico, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra de repetición. En el agroalimentario, pues se utiliza mucho la réplica. O sea, en general es lo mismo. También se habla de la aleatorización cuando uno hace un diseño experimental. Y el bloqueo, que no es otra cosa que el agrupamiento de unidades experimentales que sean homogéneas, ¿no? Y finalmente, bueno, la realización del experimento, el análisis estadístico de los datos. Aunque nosotros nos enfocamos más en este diplomado hacia el análisis estadístico de los datos y la interpretación de los resultados,
La parte más importante de un experimento o de una investigación precisamente es el diseño del experimento, ¿sí? Por eso aquí dice, cuando se planifica un experimento, es muy importante definir con precisión cuáles serán las unidades experimentales, la población bajo estudio, ¿sí? Los principios básicos del diseño experimental. A inicios del siglo XIX, bueno, entre 1890 y 1962, en 1926 se publicó el primer resumen completo de las ideas de Ronald Fisher, ¿sí? Ese es uno de los artículos más leídos en la historia del diseño experimental, ¿sí? Establece los principios básicos del diseño experimental, ¿no? Como al inicio les comentaba, fue lo de las repeticiones, haciendo alusión al experimento de Daniel, en la cita bíblica, dice que las repeticiones ya existían, ¿no? O sea, Daniel ya entendía que hay que hacer repeticiones, que no es suficiente con que se tome una sola unidad experimental, ¿no? Entonces, lo recapitula aquí Ronald Fisher, ¿sí? En su libro, ¿sí? En sus investigaciones, ¿sí? Las repeticiones como uno de los principios básicos, o sea, los experimentos deben tener repeticiones y suficientes repeticiones. Ahorita más adelante les explico qué es suficiente, ¿no? La aleatorización es de algún modo análogo a un seguro, ¿sí? Es como una precaución a percances que pueden ocurrir o no, y que pueden ser graves o no, si ocurren, ¿sí? Entonces, como que está un poco confuso esto, ¿no? ¿Por qué aleatorizar, no? La negativa siempre, por ejemplo, cuando yo imparto el curso de diseños y análisis de experimentos en el posgrado y en la licenciatura. Entonces, siempre dice, bueno, pero ¿por qué aleatorizar, no? Y es lo que dice, de manera análoga, ¿no? Es como si yo llego al salón de clases, les digo, y fíjense que hice diferentes exámenes, ¿no? Diferentes exámenes y yo les aplico. Entonces, si yo el primer examen se lo doy dirigido a los alumnos, pues podrían cuestionarme de decir, no, pues es que salí mal porque me dio el examen más difícil, ¿sí? Es algo parecido, ¿no? Entonces, la aleatorización es necesario, es recomendable, hasta donde se pueda. Hay situaciones, por ejemplo, en los experimentos médicos, en muchos de ellos, por ejemplo, en tratamiento con fármacos, pues es difícil de aleatorizar, ¿no? O sea, ahí no es que uno elija, o sea, los tratamientos que se dan, pues van en función de las personas que se van enfermando y quizás lo que se sigue es una, ¿cómo se llama? Una vigilancia de los tratamientos para determinar en un momento dado cuáles son los fármacos que tienen mejores resultados, ¿no? Una manera, no hay ninguna aleatorización, por eso se les conoce como experimentos bueno, así se llama cuasi experimentales, ¿no? Por otra parte, el bloqueo, esto sí, Ronald Fisher lo establece con precisión, dice, crear grupos de unidades experimentales que sean homogéneos, ¿sí? Si uno parte de unidades experimentales que son heterogéneos, entonces buscar la manera de agruparlos, ¿sí? Digamos, si tenemos que darle cierta ración alimenticia a algunos animales y que difícilmente, a pesar de que sean de la misma camada, de la misma madre, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a encontrar animales homogéneos. Entonces, a lo mejor decidimos hacer grupos homogéneos, ¿sí? Y en ese caso se conoce que se están creando bloques, ¿no? Entonces de ahí nace el diseño experimental en bloques, ¿sí? Y es un solo bloque en un solo sentido, o si no, el diseño experimental cuadrado latino, que es el doble bloqueo, ¿no? ¿Sí?
Otro de los principios básicos que casi no se menciona es el tamaño de las unidades experimentales o el tamaño de la muestra también. Muchas veces se pregunta uno, bueno, ¿cuál es la parcela, el tamaño de la unidad experimental como tal, el tamaño de la parcela que yo debo de utilizar? Bueno, hay muchos estudios. En los años 80 se hicieron muchos estudios donde casi se estableció, ¿no? Si son cultivos anuales necesitas parcelas de este tamaño, si son cultivos perennes necesitas tantos árboles, ¿no? Para establecer un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero hay una regla bastante importante aquí. Si uno desconoce, bueno, muchas veces uno parte de que en tal área se utiliza tantas repeticiones. Por ejemplo, si yo estoy inyectando muestras en un equipo y el equipo pues muestra una respuesta bastante uniforme, pues generalmente en laboratorio se pueden utilizar 3 repeticiones, ¿sí? Pero si yo ando en campo donde hay mucha heterogeneidad, quizás ahí me atreva yo a establecer, no sé, hasta 10, 12 repeticiones, ¿no? Se habla mucho que, bueno, de alguna manera, si tú vas a incrementar, aquí tenemos las unidades, o sea, vamos a tomar así como el tamaño de las hileras, unidades básicas, aquí por ejemplo, y medir el coeficiente de variación. No necesariamente el coeficiente de variación, como puede ser la varianza. ¿En qué momento nosotros podemos estar ciertos de que es el tamaño de muestra adecuado? ¿Sí? Porque sabemos nosotros que cuando trabajamos con muestras, siempre vamos a tener un nivel de incertidumbre, ¿sí? Nuestra población, nuestro tamaño de población, pues es el único que nos va a dar el parámetro, ¿sí? Cuando tenemos un subconjunto de ese conjunto muy pequeño, pues tenemos más dudas que si tuviéramos, ¿verdad? Un tamaño de muestra más grande, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros incrementamos el tamaño de muestra, ¿qué va a suceder? Que se va a estabilizar y hacer el coeficiente de variación o la varianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy al campo y digo, bueno, ¿y cuántas muestras voy a tomar? Yo diría, bueno, pues donde se estabilice la varianza, si es que no hay ningún antecedente de cuál es el tamaño de muestra recomendable para esa variable en esa área de estudio, ¿no? Entonces, puede uno echar mano de esto, ¿no? De lo que es la varianza y el coeficiente de variación. Entonces, va a llegar un momento quizás en que ya se estabilice la varianza y entonces, pues, siempre cuando uno hace un estudio, pues, siempre le apuesta a que utilizar un tamaño, pues, de muestra pequeño, relativamente pequeño, porque es menos costoso, pero que al mismo tiempo te proporcione la información que tú necesitas o con un buen nivel de precisión, ¿no? Obtener esa información. Bueno, consideraciones finales. No se puede ser un buen científico de las ciencias de la vida sin comprender los conceptos básicos del diseño experimental, ¿sí? Los fundamentos del diseño experimental consisten en un pequeño número de reglas simples. No tenemos que involucrarnos tanto en las matemáticas complejas para diseñar experimentos simples, pero que sean efectivos, ¿sí? Si diseña experimentos eficientes, pagará con el tiempo y los recursos desperdiciados. Como les digo, todo experimento pues tiene un costo. Siempre buscamos tener una muestra representativa, hacer un buen trabajo experimental, pero sin exceder de los costos necesarios. Las preocupaciones de tiempo y recursos son triviales en comparación con el imperativo y de diseñar buenos experimentos para reducir o con suerte eliminar los costos de su experimento en términos de sufrimiento para los animales, para los humanos o la misma perturbación del ecosistema, ¿no? En lo que son los estudios biológicos, ¿no? Los factores de confusión nos dificultan interpretar nuestros resultados, pero sus efectos pueden eliminarse o controlarse mediante un buen diseño, lo que comentaba hace rato, ¿no? Prefiero
utilizar un análisis de covarianza o puedo utilizar un diseño de bloques, una sola vertiente o en dos vertientes, ¿sí? Y obtener los resultados deseados. Piense con mucho cuidado sobre los posibles factores de confusión antes de interpretar los resultados. Si no lo hace, puede llegar a conclusiones muy inapropiadas sobre los factores causales. Es muy importante, ¿verdad?, hacer un buen control, ¿sí?, en un diseño experimental, ¿sí? Consideraciones finales. El mejor diseño experimental en una situación dada es el diseño más simple disponible que proporcione la precisión requerida. No vale la pena usar un diseño complicado si no se obtiene un aumento de precisión.